Nuestro Dios siempre, siempre es bueno, a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Aunque la mente del hombre, nuestro cerebro no logra encajar, no logra razonar, y que nuestro cerebro no dice, ah, sí, esto es por esto y está bien. Le choca a nuestra mente lo que sucede. Nosotros muchas veces pensamos, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por, por qué? Pero deberíamos de leer esta carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, bueno, toda la Biblia realmente. Pero esta carta está dirigida al pueblo de Dios que estaba viviendo de una forma especial. Y por eso decía al inicio, lo que ellos estaban viviendo no tenía lógica. Como para nosotros no tiene lógica muchas veces lo que nos pasa. A veces un accidente con el vehículo, daños materiales, y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro corazón, impártenos la fe a nuestro corazón, a nuestra alma, que haya paz en nuestra alma y que nuestro entendimiento, Señor, quede aclarado. Ábrenos tu palabra, tu escritura, para que podamos recibirla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro le está diciendo estas palabras, vosotros sois. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿A qué persona le estaba dirigiendo esta carta? Le voy a hacer un pequeño recordatorio. Y es que estas palabras están dirigidas a unos creyentes que estaban viviendo de una forma muy especial. Porque dice a los creyentes expatriados. ¿Cómo es eso? Pedro está aquí escribiendo y está dirigiendo su carta a cristianos que están fuera de su ciudad, de su país, y están en diferentes lugares. A ellos les está escribiendo Pedro. Eran creyentes que se habían tenido que ir por la fuerza, huyendo de sus casas. Entonces Pedro, a manera de darles ánimo, les dice, mire, yo sé que ustedes han salido huyendo y dejaron sus casas, dejaron sus propiedades, dejaron sus muebles, dejaron todas sus cosas ahí. Pero a ellos les dice,
que lo que les habían hecho de expulsarlos. Y fíjense, si ellos no se van, en ese momento los matan. O sea, además de expulsados, era que tenían que ir huyendo, librando sus propias vidas. Y esta situación no es la misma que sucede después en el año 64, es la persecución que hace Nerón de todos los cristianos. Eso fue peor. Pero esto fue un preámbulo de creyentes que ya habían sido expulsados por ser cristianos nada más. Y esta epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 60, aproximadamente 4 años antes de la gran persecución. Entonces, hermanos, esto nos lleva a un pensamiento. Y es que nosotros no deberíamos de pensar que por ser cristianos, hijos del Dios Todopoderoso, no nos puede pasar nada. O no nos debería de pasar nada. Enfermarnos, todo lo que implique una pérdida económica. Esto no debería de llevar a pensarnos mucho. Estamos buscando. Es cada uno de nosotros. Lo que Pedro nos hace ver a nosotros es, no pienses que por ser cristiano no vas a tener problemas. No pienses que por ser cristiano no te va a suceder ningún dolor, ningún quebranto. Dios no le garantiza a nadie una vida sin problemas. Bueno, si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, si vemos el ejemplo de Él, lo que nosotros podamos estar viviendo se queda pachito comparado con lo que Él vivió y sufrió. Y fíjense, Él sin merecerlo, por cuenta de otros, nosotros por cuenta de nosotros mismos. Entonces, hermanos, esta carta tiene como propósito, Pedro le está escribiendo a estos creyentes para darles ánimo. Les está diciendo, mire, lo que ustedes ahora son en Cristo son mucho más que lo que ustedes están padeciendo. La tradición cuenta de Pedro, al ser martirizado como cristiano, le dijeron que lo iban a crucificar. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. No, ese sería un privilegio. Y entonces la tradición cuenta que a él lo crucificaron con la cabeza para abajo, como para decir, te vamos a dar chance, pero siempre vas a morir. Pedro lo que nos está diciendo es, mire, lo que ustedes han recibido es mucho más de lo que están viviendo. Nosotros, en este momento, en la historia, nosotros los que estamos acá, estamos tranquilos. Nos quejamos del calor. Ay, qué calor más horrible el que está haciendo. Y de repente llueve. Y que una gotera por allá. Y que se metió el agua por aquí. Y que el carro se detuvo en una parte. Y bueno, una serie de situaciones que uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero vuelve y repite el apóstol Pedro y nos dice, lo que usted está viviendo es mucho más en Cristo Jesús. Eso es más valioso.
Eso es más de peso. Eso es lo que tiene más mérito en su vida. Es de mayor valor. Entonces Pedro nos está haciendo el llamado a que consideremos nuestra identidad en Cristo. No es solo el nombre que aparece en su documento personal de identidad. No es ese nombre o el título que le aparezca ahí. Eso no es lo valioso, sino la identidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es lo que hoy somos, no lo que vamos a hacer, es lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y lo mismo es alguien que se siente en la catedral de cristal para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que ha nacido de nuevo, como aquel video que vimos hace algunos años de aquellos hermanitos en una iglesia de lámina, de tierra, el piso y una mesita al frente. Es la misma identidad la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Lo que hoy somos. El apóstol Pedro hace mención de lo que somos en Cristo Jesús. Fíjese, no se le olvide, estamos hablando de los hermanos que habían salido huyendo hacia diferentes países, zonas, regiones, de sus casas. En sus casas ellos se congregaban y ellos habían confesado abiertamente que creían en Jesús. Entonces a esos es que Pedro les está escribiendo. ¿Y qué es lo que les dice a ellos? La Escritura nos dice, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 aspectos, 4 formas que identifica Pedro al creyente. Y Pedro nos está diciendo estos 4 aspectos como haciéndole ver al que está huyendo, al que está escondido, diciéndole, tú eres un linaje escogido de Dios. Tus perseguidores, quienes te quieren maltratar, quienes te quieren hacer daño, ellos no son escogidos. Tú eres real sacerdocio. Tú eres parte de una nación santa y eres parte del pueblo que Dios ha comprado. Entonces, nosotros vemos cómo estos títulos, estas palabras, estas expresiones, Dios se las había dado exclusivamente al pueblo de Israel. Cuando el Señor saca de Egipto a su pueblo y los lleva rumbo a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida tienen que pasar por el río, por el Mar Rojo, tienen que pasar por un desierto. Pues entonces en ese trayecto el Señor se les muestra y les dice en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, tenemos acá, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Expresiones, algunas idénticas, otras muy similares. Pero le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pedro le dice a los hermanos que andaban huyendo, fíjese,
Por favor, se lo voy a estar repitiendo para que no pierda de vista a quienes le está diciendo Pedro estas palabras. Lo mismo, el mismo título que el Señor le estaba diciendo a un pueblo que venía de estar esclavo, le dice, ustedes ahora ya no son los esclavos de los egipcios. Ahora ustedes son alguien escogido sobre todos los pueblos. Y supuestamente los egipcios eran lo máximo de la civilización en aquella época. Tenían la mejor medicina, tenían los mejores acueductos, tenían lo mejor de la época. Entonces vivir en Egipto era como vivir en el lugar soñado, aunque ellos estaban esclavos. Pero viene el Señor y les dice, ustedes ahora son un reino de sacerdotes. Ustedes ahora son un pueblo escogido, un tesoro de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. En el contexto de Pedro, si yo estoy huyendo de mis perseguidores que me quieren asesinar, y Pedro me dice, tú eres especial, tú eres un tesoro de Dios, yo podría decir, Pedro, yo lo que quiero es salir huyendo de aquí. Pedro, yo lo que quiero es un salvoconducto. Pedro, yo lo que quiero es que no me persigan. Pedro, y entra en contraste qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Entra en contraste, es que yo no quiero que me digas eso. No quiero que me digas que yo tengo un apellido especial. No me interesa el apellido. Si lo que estoy viviendo a mi alrededor me duele, no me agrada. Pedro le está tratando de dar al pueblo un mensaje para que vean quiénes son ellos ahora en Cristo Jesús, por sobre lo que estén viviendo. Nuestra identidad, hermanos, nuestra identidad está sobre las circunstancias que estemos pasando. Veamos a detalle entonces. Pedro le dice, vosotros sois linaje escogido. Mire, hermano, Dios hace una elección y cuando hace una elección es porque está diciendo unos sí y otros no. Un linaje escogido. ¿Qué pasó con estos creyentes con el resto de los romanos? ¿Qué pasó con estos creyentes con el resto de los judíos? Con Poncio Pilato. ¿Qué pasó con todo el resto de personas que vivían con ellos? Y entonces el Señor le está diciendo, pero ustedes han sido elegidos por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ha habido una elección, ha habido una escogitación de parte de Dios por nuestras vidas, y eso le está diciendo al pueblo, ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nuestra identidad ya no es la misma de la que teníamos antes de que Cristo viniera a nuestro corazón. Ya no es la misma. A nivel de las autoridades y de una institución de servicio para un trabajo, siempre va a haber que identificarnos con su documento único de identidad y ahí dice quién es y dónde vive. Pero en cuanto a Dios, nuestra identidad ya no es la misma. Nuestra posición espiritual
no se debe, esa elección que Dios ha hecho no se debe a méritos que nosotros hayamos hecho para poderlos obtener. No es que yo hice algo, que me porté bien de niño, de joven, y por haber sido un buen niño o un buen joven, Dios me escogió. Por haber sido un buen trabajador. Nuestra identidad la ha dado el Señor no por méritos personales, no porque tengamos una capacidad alta a nivel intelectual. Ahí salen las noticias, personas que se han aprendido el valor de pi. A uno le enseñan en la escuela el 3.1416. Pues esta persona que se ha aprendido como 2000 números de ese mismo, y uno dice, ay, debería de ser escogido por Dios. No es por capacidad, no es por habilidad. Nuestra posición espiritual no se debe a los méritos propios. Porque lo que hay en nosotros es esta palabra, miren. Como dice, no son méritos, sino deméritos. Son puntos de menos, son solo cosas negativas las que nosotros podríamos agregar. Dice el Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Como decían las abuelitas en este término, inútil. Que no sirve para nada. Le están diciendo que ponga a hervir un poco de agua y se le queme el agua que está hirviendo. Y cualquier cosa que haga. Y a veces uno marca dentro de los mismos hermanos, no, ese hermano no le pida nada porque todo lo hace mal. Así somos muchos. Pero la elección que Dios hizo no vio eso. Dios dijo, a pesar de, hizo esa elección. Fíjese, y mire, aquí estamos comparando lo que yo pienso con lo que dice Dios. Si Dios está diciendo, no hay ni siquiera uno, usted no es la excepción. Yo no puedo decir, Señor, yo sí puedo. O, Señor, yo sí tengo cosas buenas. No hay. Sois linaje escogido, sois real sacerdocio. Bueno, aquí entra en juego. Mire, hermano, volvamos a lo mismo. ¿A quiénes le está diciendo Pedro estas palabras? Pues a ese mismo grupo de personas le está diciendo, ustedes son un real sacerdocio. Pero andamos huyendo, sí, pero son real sacerdocio. La identidad en Cristo no se le quita a alguien porque esté en un hospital o porque esté preso o porque ande huyendo o porque esté en una nación o en otra. Eso no lo pierde. Entonces, Pedro dice, ustedes son real, fíjese, no cualquier sacerdote, real sacerdote, real sacerdocio. El sacerdote era el que tenía el acceso directo a la presencia de Dios. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo sacerdotes. Volvemos a lo mismo, que no era por méritos. Aunque el sacerdocio en el Antiguo Testamento era
por descendencia familiar. Si el papá era un sacerdote, el hijo tenía que ser sacerdote. Y el hijo de ese sacerdote, o sea, el nieto, tenía que ser sacerdote también. Pero aquí dice el Señor que a toda la nación, a todos los creyentes, los hizo sacerdotes. Hoy nos dice que todos somos parte de ese sacerdocio. Usted y yo, todos somos. Yo no puedo venir a decir, este sí, este no, aquellos dos sí, estos tres no. Yo no puedo venir a hacer eso porque quien le dio la identidad a usted no he sido yo, sino que es el Señor el que está diciendo, usted es un sacerdote. Usted es un elegido y además ha sido declarado, nombrado, ungido como sacerdote. El problema es que aquí en la tierra no consideramos, no apreciamos ser parte de esta realeza la que el Señor nos ha nombrado. No apreciamos que el Señor nos ha nombrado sacerdotes. No es algo que podamos decir y cuidar. No, yo no voy a vivir de esta manera porque el Señor me ha designado como un sacerdote. Entonces, no voy a hacer ese tipo de vida. No lo vemos como importante. E incluso los mismos creyentes menospreciamos el nombramiento de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabe qué es más fácil para nosotros decir, criticar a la religión tradicional y decir que eso no es así? Que la Biblia no lo enseña. Pues sí, no lo enseña así, pero ¿y cómo lo enseña? ¿Por qué no lo vivimos? De que usted es sacerdote también. Y siendo así, es que no necesitamos intermediarios de nada. Usted sabe que tiene ese acceso directo con Dios. Mire, hermano, tener el acceso directo con Dios es aprovechar que usted puede llegar a hablar con alguien sin necesidad de tocarle la puerta y decir, mire, está ocupado. No hay nadie, por eso toco la puerta. No hay nadie, para que no se preocupe. No van a abrir, ahí están las llaves. No necesitamos buscar un intermediario para que nos dé acceso a Dios. Mira, hermano, muchas de nuestras oraciones cambiarían si nosotros tuviéramos la convicción, la conciencia que estamos hablando con Dios. Muchas oraciones cajoneras, muchas oraciones en donde lo que le decimos a Dios es como que le pusiéramos una grabación a Dios y le decimos lo mismo. Hermano, mire, si usted va a hablar con alguien importante, no le va a llegar a poner un audio de su teléfono y esto es lo que le quiero decir. Es de aprovechar que está con alguien importante. Entonces usted como sacerdote puede venir y tener esa relación íntima con Dios. Interceder los unos por los otros. Interceder por las necesidades de un país, de Colombia, que el terremoto, que Venezuela, que interceder por las necesidades que usted vea en las noticias. Tenemos esa libertad para poder venir delante de Dios y hablar con Él de aquellas situaciones que usted ve o que pesan en su corazón. Tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio de presentar nuestras vidas, de presentar nuestras ofrendas espirituales de alabanza a Dios directamente.
Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Búsquelo, por favor. Todos los que son sacerdotes, búsquenlo. Hebreos 13, 15. Pareciera que en los trabajos hay cosas que no le dicen en el momento de la entrevista o cuando firma el contrato de lo que va a hacer. Y después viene y le dice, mire, pero tiene que hacer esto otro. Cosas que no fueron habladas, pero sí están escritas en el contrato. Pero aquí viene Dios y nos pone una carga que para muchos es carga pesada. ¡Ay, no! Veamos qué dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El sacerdote está llamado para presentarse delante de Dios y ofrecer el sacrificio. Imagínense qué sacrificio. El sacrificio de ofrecerle el fruto de labios a Dios que confiesan su nombre. ¿Tiene lógica que sea un sacrificio para nosotros? Hermano, no tiene lógica. No tiene lógica que sea un peso. Ay, cantarle a Dios. Ay, no. ¿Cómo? Ay, sí, está bien. ¿Cómo es posible que pueda ser un peso, un dolor? Y entonces el Señor dice, bueno, entonces ofrezcan ese sacrificio a Dios. Con una actitud de, Señor, te queremos ofrendar este sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué decimos que estos títulos o nombramientos que el Señor le hace a su pueblo lo menospreciamos nosotros hoy en día? Porque incluso muchos del pueblo del Señor dicen, ay, cantar, es que yo no tengo bonita voz. No, es que Dios no quiere que le cante porque tenga bonita voz, si no nadie podría cantar, hermano. Nadie, solo los que están, los músicos y quien dirige, y solo ellos y los demás solo viendo y oyendo. Pero Dios no lo ha llamado y no lo ha nombrado sumo sacerdote por tener bonita voz. Le ha dado esa responsabilidad para que usted pueda venir y desbordar su corazón delante de Dios como sacerdote. Hermano, mire hermano, cuando usted estudia el Antiguo Testamento y ve la función que tenían los sacerdotes y el resto del pueblo, las 11 tribus de Israel se apostaban alrededor del tabernáculo en el desierto y solo la tribu de Leví se podía acercar al templo. Y todos de lejos, los millones de personas ahí, de lejos ahí viendo, allá están lejos, con deseo de quererse acercar y no podían porque había un orden. Y aunque por medio de la tribu pudiera quedar cerca, no podían entrar. No podían presentarse ante Dios. No podían accesar a la presencia pura, manifiesta de Dios. Solo los levitas. Entraban al templo, ofrecían, hacían todo el orden y solo el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez al año. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Una vez al año. Y ahora Dios nos dice a nosotros, todos son sumos sacerdotes y pueden entrar todos los días. Y pueden estar en la presencia de Dios y ofrecer ese sacrificio de alabanza a Dios. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Sí. Menospreciamos el nombramiento de Dios. Hermanos, necesitamos realmente funcionar como tal.
Necesitamos realmente funcionar como el nombramiento que ya nos hizo el Señor. Hermano, aquí yo no tengo nada que ver en esto. Aquí no es cuestión de nombrar a cantantes y cantores. Yo lavo mis manos. Porque la responsabilidad se la ha encomendado a la iglesia a nivel mundial el Señor. El Señor de la iglesia está diciendo, todos son sumos sacerdotes. Mire, hermano. Los músicos de cualquier iglesia y de esta iglesia, y los pastores y de esta iglesia igual, no ganamos nada con que usted le cante al Señor. Absolutamente nada. Yo como pastor no vengo a decirle a Ovidio, ¿cantaron o no cantaron? Sí, cantaron. Toma, te doy $10. O te doy $50 porque los hiciste cantar. Pobres tuyos. No ganamos nada, ni yo menos. Nadie gana nada porque usted le cante al Señor. Y tampoco alguien pierde si no lo hace. Nadie gana si lo hace y nadie pierde si lo hace. Entonces usted puede decir, yo puedo servir igual. Sí, puede servir igual. Sí. Yo no le he dado el nombramiento. Quien se lo encomendó, él le va a pedir cuentas. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 100, versículo 1 al 5. Cantad entre dientes a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice así, ¿verdad? Dice, cantad si queréis a Dios, habitantes de toda la tierra, tampoco. Si te dan ganas de cantar a Dios, cantan. La palabra de Dios nos manda a los sacerdotes, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. La invitación que nos hace el Señor es, funcionemos como tal. Funcionemos. No lo veamos como algo, como que, muy largo el tiempo de la alabanza. No, hombre, ¿por qué? Hermano Vidio, mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué le canto tanto? Al estar ahí, disfrutar de la presencia de Dios. Estamos llamados a presentarnos en Cristo Jesús y poder exaltar como sumos sacerdotes a nuestro Dios. Funcionemos como tal, hermanos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Pedro también les dice, sois nación santa. Esta es parte de la voluntad de Dios, de la voluntad general de Dios para todo su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14.
Primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Recordemos a quién le está escribiendo Pedro. Y Pedro le está diciendo a los que andan huyendo, tienen que ser santos siempre. Ustedes son parte de una nación declarada por Dios como santa. Pero es que andamos huyendo en santidad. Pero es que tiene que ser santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Pero ¿y por qué no puedo aprovechar si no me están viendo? Quien le nombró a usted como parte de esa nación santa es el que sí está viendo su vida en todo momento y en todo lugar. Entonces, no se preocupe que sepan o no sepan los hermanos. La santidad no es un aspecto negociable, de que sí se puede o no se puede, de que si me conviene o no me conviene, o si depende de las circunstancias que yo esté viviendo. No importa cuáles sean las circunstancias, sus circunstancias. Con trabajo o sin trabajo, con aumento o sin aumento, con casa o sin casa, con carro o sin carro, con salud o enfermedad, no importa cómo sea, en santidad siempre. Las circunstancias que debemos de vivir deben de ser siempre en santidad ante los ojos de nuestro Dios. El apóstol Pedro también le dice a estos hermanos: sois pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Y esta expresión, fíjese que es bien interesante cómo uno en el español ve algunas palabras y las pasa desapercibidos. Pero fíjese, cuando nosotros vemos a nivel de detalle las implicaciones que esto tiene, nos damos cuenta que no es cualquier cosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo hemos sido adquiridos? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, mire, Dios nos ha dado, nos ha subido la identidad, la categoría como persona, nos las ha subido de tal manera que el precio que pagó, lo que hizo Dios para hacer eso, fue la vida de su propio hijo. Imagínense, yo no sé, no entiendo eso, no entiendo, no me cabe en la mente cómo el Padre dueño de todo cuanto existe pudo ver sin hacer nada que su hijo era maltratado aquí en la tierra y no hizo nada. ¿Cómo vio que fue sangrado, que fue martirizado, que todo lo que le hicieron, y el Padre no hizo nada?
Hermano, el precio que se pagó por usted y por mí es un precio altísimo. Altísimo, de tal manera que usted puede decir, no lo vale. No lo valgo, no valgo yo ese precio. Es como que usted me diga, mire, le venden en $1,000,000 un pedazo de piedra que encontraron allá afuera, lleno de tierra. Y no es que sea un rubí, un diamante, no, piedra vulgar, sucia. Un pedazo de cemento, de concreto, de cualquier cosa. No lo vale. Eso implica que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos como para poder decir, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Esto me gusta y esto voy a hacer. Me gusta ir a este lugar, así es que yo voy a ir. Me gusta disfrutar de esta manera, yo lo voy a hacer. No, aquellos que han sido comprados con ese precio, dice 1 Corintios 6:19. Mire cómo nos lo dice el apóstol Pablo, habla fuerte. Ignorante nos está diciendo, mire. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Mire, y esto es como que nos llama la atención y dice, ¿y no sois vuestros? ¿Ignorás eso? ¿Ignoras que la simiente de Dios está en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida? Que no te pertenece a ti mismo, le pertenece a aquel que pagó el precio por ti. Eres un pueblo adquirido, eres un pueblo que no te pertenece a ti mismo, le pertenece a Dios. Y siendo pertenencia de Dios, Dios la declara santa, para que viva en santidad. No sois vuestros. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pablo se lo estaba diciendo a los corintios y les dice, ¿ignoran esto? ¿No recuerdan esto? ¿No se dan cuenta que no son de ustedes mismos, no son propios? Su plan es que vivamos en santidad. Bueno, entonces, todo esto que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos que habían salido huyendo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el especial tesoro. ¿Para qué? Lo segundo que queremos ver es para que anunciéis. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para Pedro, pero andamos huyendo. Pues sí, eres nación santa, eres pueblo. Todo eso, estando ahí donde estás, es para que hagas algo. Para que anunciéis. Para que anunciéis las virtudes. Mire qué interesante esto. Anunciar. Nosotros vemos en las noticias, vemos la publicidad, vemos los anuncios. Tratan de manipular la mente de las personas para crear la necesidad de que debe de comprar ese producto o ese servicio. Y entonces uno piensa, sí, debo de comprar ese jabón, ese detergente, lo que sea, cualquier cosa. Aunque muchas veces son cosas que no valen la pena. No valen lo que dicen que hacen. Pero la palabra que se utiliza aquí
Cuando dice, para que anunciéis las virtudes, esta palabra de anuncio significa publicar, celebrar. Y mire qué interesante. Fíjese que esta palabra de publicar, para anunciar, es la misma que se utiliza en la raíz de la palabra ángel. Y la palabra ángel significa mensajero, enviado. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a la iglesia que todo esto son para que anuncien, es para que puedan llevar el mensaje, para que sean enviados a llevar ese mensaje. Pedro les está diciendo, en otras palabras, ahí donde están, aprovechen. Ahí donde están, anuncien. Ahí donde están, lo que estén viviendo, donde se encuentren, donde se encuentre, allí, aproveche. Porque la nueva identidad implica una responsabilidad. Porque la nueva identidad implica una responsabilidad que antes no teníamos. Dios nos rescató para usar nuestras vidas en una forma que antes no nos imaginábamos que lo íbamos a hacer. Ninguno de nosotros que no creció en un hogar cristiano nunca pensó que un día iba a estar en una iglesia escuchando el mensaje de la palabra de Dios y menos hablándole a alguien en la calle de Dios. Pero eso es parte de la nueva identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Todo esto para honrar y servir a Dios. Nos pesa, fíjense. Nos pesa. Y antes, lo que vivíamos antes de Cristo, no nos pesaba. Lo hacíamos con agrado, el disfrute, las malas palabras, la borrachera, la droga, el sexo ilícito y toda esa vida que llevábamos en disfrute corporal y personal. Y no nos pesaba. Y ahora nos pesa lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Es para honrar y glorificar a nuestro Dios, para servirle activamente a nuestro Dios. Ahora bien, ¿anunciar qué? ¿Qué anunciéis? Dice que anunciemos las virtudes de quien nos llamó. Estas virtudes, quien nos llamó, mire qué interesante, bueno, mire qué interesante. Cuando Dios le dice al pueblo a través de Pedro, Pedro, dile a los que andan allá en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, a todos los que andan huyendo allá, diles a todos ellos, recuérdales quiénes son y que además Dios los ha rescatado para que anuncien, allí donde andan, que anuncien, allí donde están, que anuncien las virtudes. Mire el significado de la palabra virtud. Es proclamar, es mostrar algo excepcional. Las virtudes es hacer
alarde, exaltación de lo que Dios es. Volvemos a lo mismo que hablábamos el domingo pasado. Dios no le ha mandado a usted, mire, venga a mi iglesia, ese no es el mensaje. El mensaje es hablar las virtudes de aquel que le rescató a usted, que dio su vida por usted, que le han nombrado sumo sacerdote, que le ha escogido. Las virtudes es proclamar algo extraordinario. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 24. Mire lo que le decía el Señor a aquella nación. Publicad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Publicad. Hagan público. Den a conocer a todos quién es su Dios. Quién es nuestro Dios. Estamos llamados a poder exaltar las virtudes de aquel que nos escogió. El término de anunciar implica una proclama abierta con nuestros labios y con nuestro estilo de vida. El carácter maravilloso de nuestro Dios. El anuncio implica que podamos dar a conocer lo que muchas personas han escuchado, han oído así a lo lejos y no tienen muy claro. Hechos capítulo 26. Y aquí entra en juego qué es lo que vamos a hablar. Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que se conviertan de las tinieblas como nosotros estábamos, en tinieblas, que salgan de ellos también como nosotros hemos salido. Que vean la luz como nosotros la vimos. Que ellos puedan salir también de la potestad de Satanás donde nosotros estábamos. Que ellos puedan recibir. Que ellos reciban. Y Pablo, Pedro y todos los grandes siervos de Dios, ellos podían testificar de la grandeza de Dios en su vida. Y aquí sí entra en juego el hecho de poder decir, después de que usted le dice a la persona, mire, esto es lo que dice Dios, y así ha obrado en mí, y así está obrando en mí. Y así el Señor pueda usar nuestras vidas en lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que nosotros le estamos hablando a las otras personas. Evangelizar no solamente es ir a contar el testimonio. Evangelizar es exponer qué dice la palabra de Dios en cuanto al plan de la salvación. Y a manera de ejemplo, de ilustración, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es reflejar la luz de Cristo ante las otras personas. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Al ver qué? Al ver las buenas obras que Dios hace en nuestra vida. Y que las personas que nos ven digan, ah, no, mire, si es una señora que antes le pegaba al esposo, ya no le pegan. Antes le gritaba, grandes gritos que se oían ahí en la casa del esposo. O los hijos, antes le gritaban a la mamá, al papá, a la abuela, le gritaban, no, ya no, fíjese, mire. Que vean, que esas personas vean y oigan lo que Dios está haciendo, la luz de Dios en nuestras vidas. Esta misión, hermanos, requiere una congruencia entre lo que vamos a hablar y lo que estamos viviendo. Que pegue, que haga match, que tenga relación una cosa con la otra, que tenga respaldo de la obra de Dios en nuestras vidas. Que se respalde el mensaje de salvación que anunciamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual nos frenamos para evangelizar? Fíjese, evangelizar es poder abordar a alguien y hablarle de Dios, del plan de Dios. Evangelizarle no solamente es decir, aquí ando yo una Biblia y ya con eso es que sepa que yo tengo una Biblia. Es poder exponer. ¿Qué podemos decir con esto, hermanos? Que hemos sido declarados por Dios. Algo que no nos han preguntado. ¿Quieres? ¿Quieres ser nación santa? ¿Quieres? ¿Quieres ser escogido? ¿Quieres ser sumo sacerdote? ¿Quieres tú eso? No es negociable. El nombramiento lo ha hecho Dios. No el pastor, no es nadie de esta tierra. No, ningún hombre en esta tierra tiene la capacidad de hacer ese nombramiento. Ninguno de ellos. Entonces, es preocupante. ¿Por qué? Porque a él le vamos a dar cuentas. A él le vamos a dar cuentas. A él le vamos a, cada uno de nosotros va a venir delante de él. ¿Y dónde está el sacerdocio? Es que me dio pena. ¿Y por qué no exaltaste a Dios con tu boca y con tu vida? Es que no me gustaba cantar de esa manera. Pero nosotros no pedimos ser parte de esta nación de Dios. Nosotros no pedimos ser parte de esa ciudadanía de Dios. No pedimos ser embajadores de Dios. Ni la andábamos buscando. Dios nos introdujo en esta responsabilidad por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todo eso, nuestro Dios nos ha encomendado la responsabilidad de anunciar sus virtudes. Dios no nos está preguntando si aceptamos el compromiso o si aceptamos el nombramiento. No.
Tampoco es una elección a la cual nosotros estemos llamados a participar. No hay votaciones en esto. No estamos llamados a estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No es relevante si nos agrada o no nos agrada, si estamos de acuerdo o no, si escogemos o no escogemos. No es relevante tampoco si nos agrada o no nos agrada. O eso no es para mí. O yo no soy fácil de palabras. Mire, ese no es problema mío. A mí no me dé explicación ahí. Ahí se va a entender usted con Dios. Pero lo que yo sí me he dado cuenta y he visto en las noticias, que personas hasta mudas evangelizan. Personas sin poder hablar, personas sin tener brazos evangelizan. Personas sin tener las extremidades inferiores evangelizan. Por favor, no trate de presentarle excusas a Dios, más que su propia vida delante del Señor. Estamos llamados, hermanos, a poder ver, poder decirle al Señor, Señor, esto es lo que tú has hecho. Señor, esto es lo que tú has determinado. Señor, esto es lo... ¿Sí? Y de poderle decir a Dios, Dios, ya pasó tanto tiempo, tantos años. Ha pasado y yo, sin poder contar las virtudes de mi Dios, porque me he enfocado más en mí mismo, pobrecito yo. A mí me pasan estas cosas. Todo lo que duele me pasa a mí. A mí no me funciona esto, a mí no me sale esto otro. Nos hemos enfrascado en nosotros mismos y hemos quitado nuestra mirada de aquel que nos rescató de las tinieblas, de aquel que dio su vida por nosotros. Estamos más enfrascados en nosotros mismos que en el plan de Dios para nuestras vidas. Estando donde estaban, Pedro les dice, hay algo más excelente de lo que ustedes están viviendo. Hay algo más de peso de lo que ustedes están viviendo. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Nuestro Dios tiene un plan y ese plan no es negociable. Él ha mantenido y va a mantener el poder darle cumplimiento a su plan. Dios no lo va a cambiar, hermano. Dios no va a decir, es que a mi hijo fulano, a mi hija fulana, no le gusta esto de hablarle de mí a los demás. No. La encomienda ya está, el nombramiento ya está. Usted le va a dar cuentas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Porque nos has tomado en cuenta, nos has escogido, has hecho una elección de nuestras vidas sin merecerlo nosotros, sin tener mérito, Señor. Pero nos has escogido por gracia. Señor, aquí está mi vida. Y he hecho con ella lo que yo he creído que es correcto.
pero no he tomado en cuenta tu plan. Y muchas veces me he hecho como que no he entendido. Y tú sabes, Señor, tú sabes que yo sé. Señor, perdóname. Señor, perdónanos. Señor, aquí está mi vida, pidiéndote perdón, Señor, por toda circunstancia, por toda persona que he tenido la oportunidad de hablarles de ti y no lo he hecho. Y tal vez ya no han tenido otra oportunidad de oír el mensaje. Pero aquí está mi vida pidiéndote perdón, Señor. Perdón. No hay excusa. No hay justificación. Sino solo perdóname, Señor. Pero Dios, sabemos que estamos a tiempo. Y que nunca es tarde. En Cristo nunca es tarde. Aquí está mi vida, Señor. Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra mente delante de ti. Los ponemos, Señor, para que tú enternezcas nuestro corazón. Que nos llenes de tu misericordia para hablarle a las otras personas. Que nos llenes de tu amor. Que nos llenes, Señor, de compasión. Que tengamos lástima de ellos, Señor, porque van para el infierno. Van a la condenación eterna. Que nos duela, Señor. Que nos duela para dónde van. Y así que les hablemos de ti, de tus maravillas. Y así como nosotros oímos. Y por eso estamos acá. Que así ellos también oigan. Y te reciban, Señor. Señor, haz nuestras vidas congruentes con el mensaje que proclamemos, con el mensaje que proclamamos. La luz de Cristo, viniendo, Señor, a sus vidas y manifestándose en nosotros, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Dios. Oh, Señor. Oh, Señor. A mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Oh, Dios, aquí está mi vida, Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti. Oh, Dios. Oh, Señor. Puedo ir a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? Oh, Dios. ¿Quién vendrá? ¿Quién irá, Señor? ¿Quién irá? Oh, Dios. Heme aquí, Señor. Respondo yo, heme aquí, envíame a mí.
pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, Señor, aquí está mi vida, Señor. Respondo yo, heme aquí, envíame a mí, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Oh Señor, Señor, no confiamos en nuestra capacidad ni en nuestra habilidad. Confiamos en tu poder, en tu gracia, en tu amor, llenando nuestros corazones para hablarle a las otras personas. Gracias, Señor. Que contemos tus maravillas, que anunciemos, Señor, que anunciemos quién eres tú, para que se les aclare el concepto errado que tienen de ti, Señor. Gracias, Padre. Aquí están nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Sí. Fito va a pasar. Fito va a pasar.